día de hoy queremos iniciar una serie de predicaciones y esta serie de predicaciones van a ser varios domingos. Van a girar en torno a algo que muchas veces escuchamos en medio de los pasillos, escuchamos en medio de los creyentes, o entramos a las redes sociales o en algunos escenarios donde la gente comenta ciertos temas. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero casi siempre cuando hay situaciones ligadas con crisis, con fenómenos complejos que se suscitan o se dan alrededor de nuestra vida diaria, ya empezamos a empezar a pensar y a decir, bueno, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Y qué del mundo? ¿Y qué es lo que viene? ¿Y qué es lo que va a suceder? Siempre estamos con ese nivel de expectativa. Yo recuerdo que cuando se acercaban los años 2000, la gente empezó a tener una efervescencia con el cambio de siglo, ¿verdad? Y algunos hablaban de cataclismos y de cosas que iban a suceder y que del fin del mundo se acercaba. En el 2012 creo que la gente empezaba a hablar del calendario maya y que iban a acontecer una serie de cosas y empezaban a decir que iban a haber cataclismos y terremotos y una serie de crisis y que iba a haber un caos global y ese tipo de asuntos ligados con los tiempos finales siempre es un asunto que genera una tremenda expectativa y que genera una tremenda inquietud en el corazón de mucha gente. Pero una cosa es lo que la gente piensa y otra cosa es lo que la Biblia dice. Una cosa es lo que las personas piensan acerca de estas circunstancias que se viven o lo que puede venir en el futuro, o cuando la Biblia habla de que el Señor va a venir por segunda vez, o cuando se habla de ciertas cosas que la Biblia describe que van a ser sucesos que van a acontecer al final de los tiempos. Pues estoy queriendo en varios domingos compartir algunos temas, una serie de temas que yo he denominado la escatología bíblica y nosotros. Escatología es un término que se usa en la teología bíblica, en la teología sistemática, para hablar de las cosas finales, de los tiempos finales. Eso es lo que significa escatología. Entonces, la idea es que vamos a estar compartiendo algunos temas que nos van a dar un poco de perspectiva y no solamente que nos guiemos por lo que miramos en un video de YouTube, que muchas veces los videos de YouTube son creaciones de personas que lo que ponen ahí son sus interpretaciones y no necesariamente lo que la Biblia dice. Porque no necesariamente lo que una persona interpreta es lo que la Biblia está expresando y diciendo. Hay interpretaciones muy atinadas del texto bíblico, pero hay otras interpretaciones que no necesariamente se ajustan a lo que la Biblia dice. Y por eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado cuando entramos a los canales de YouTube y empezamos a estar bajo la influencia de algunas personas que ponen allí sus opiniones y nos presentan alguna información que en lugar de afianzar la palabra del Señor, lo que hace es tergiversar el mensaje de lo que el Señor está queriendo transmitirnos y enseñarnos. Hoy quiero compartirles algunos elementos esenciales y importantes que usted y yo necesitamos saber y que vamos a encontrar en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los tres primeros evangelios. Son tres evangelios que se ven en conjunto, y se ven en conjunto porque muchos de los relatos que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas también los citan. Muchos de los relatos que están en Marcos, Mateo y Lucas los citan. Se llama evangelios sinópticos porque, a diferencia del evangelio de Juan, esos tres evangelios tienen una visual muy parecida. Casi siempre hay relatos de lo que enseñó Jesús, de lo que Jesús hizo, que se repiten en los tres evangelios. Y por eso son evangelios que se estudian muchas veces en paralelo.
Se estudian en conjunto. ¿Por qué? Porque se habla de los mismos temas. Yo quiero hoy hablar de la realidad del reino de Dios desde la perspectiva de Jesús. ¿Cómo Jesús miraba el reino de Dios? El tema es que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, tenemos que clarificar algunas cosas. La Biblia contiene una mega historia. La Biblia no es una serie de relatos aislados, desconectados unos de los otros. La Biblia es un mega relato que está conectado por un hilo conductor. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, encontramos a un Dios que crea todas las cosas, que realiza la creación del universo, crea al hombre para relacionarse con él, para estar en una relación armoniosa. O sea, Dios establece, allí en el huerto del Edén, él visualiza poder tener una convivencia maravillosa y especial con sus criaturas. Él quería establecer en medio de ese huerto y poder desarrollar una relación especial con su creación, con toda su creación y en especial con los seres humanos. Ciertamente, ese reino que él quería establecer se vio dañado por el problema de Génesis capítulo 3. El hombre desobedece, peca, se desvía de lo que Dios quiere y de lo que Dios le había dicho, y ese reino que Dios quería tener con los suyos se ve fracturado y se ve roto. Y empieza a incursionar en medio de este mundo el problema del mal y del pecado, que se convierte en una realidad hasta nuestros días. Y es en medio de todo eso que se suscita que Dios establece un plan. Llega y dice, bueno, tenemos que arreglar este dilema y este problema que se ha creado. Tenemos que buscar un mecanismo y una fórmula, una manera para resolver esta crisis que se ha generado en medio de ese reino que yo quería tener, donde yo era el rey y los hombres eran mis súbditos en medio de este maravilloso universo que él había creado. Es en medio de todo eso, es en medio de ese relato de la Escritura que entonces encontramos a Dios cuando se suscita el problema del pecado, que él llega y dice, ciertamente tenemos que buscar un mecanismo para solucionar. Y es así que desde un principio Dios empieza de distintas maneras a comunicarle a su pueblo y al ser humano en general que Dios tenía un propósito redentor y de querer traer reconciliación al corazón del hombre, sanar ese problema del pecado y que el hombre pudiese tener una relación restaurada con su Dios. Entonces encontramos a lo largo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a Dios queriendo alcanzar a los hombres, a Dios queriendo tocar el corazón de la gente, a Dios queriendo tener un impacto en la vida de las personas para que ese corazón dañado por el pecado pudiese ser restaurado para tener una relación cordial, restaurada con el Creador. Entonces, la historia de la Biblia no es solo la historia de cómo Dios trae salvación a las personas. Esa es una parte. Sino el relato que está en la Biblia, todo el mega relato de la Biblia, no tiene que ver solamente con la salvación y la esperanza que Dios quiere traer al corazón del hombre, sino con el reino que Dios quiere restaurar. Ese reino que él había establecido en el Edén y que se vio afectado por el problema del pecado. Entonces, el propósito de Dios desde un inicio ha sido rescatar al hombre de su condición de pecado, pero por otro lado restaurar ese reino que fue dañado por el problema de Génesis capítulo 3. Y por eso es que el libro de Apocalipsis termina describiéndonos a esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, y la Biblia hablándonos de un cielo nuevo y de una tierra nueva.
un reino restaurado, un reino donde los que son del Señor van a estar con Él, van a reinar con Él por siempre. Entonces el relato de la Biblia, los relatos bíblicos no son relatos aislados, desconectados. La Biblia tiene un hilo conductor. Es a ese Dios maravilloso que creó el universo y a los hombres, queriendo traer esperanza al hombre afectado por el pecado, pero también a un Dios queriendo restaurar su reino y tener un reino donde Él va a gobernar, donde Él va a reinar sobre los suyos, así como Él lo había planeado originalmente, antes de la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Eso es algo fundamental que necesitamos entender antes de empezar a hablar temas como estos. Por eso es que cuando yo voy y hablamos de temas acerca de los tiempos finales y de temas acerca del reino de Dios en los evangelios y particularmente en los evangelios sinópticos, Jesús da una perspectiva interesantísima y que vamos a estar viendo hoy y que vamos a tratar de preguntarnos: ¿y qué significa eso para mí hoy? ¿Qué implicaciones tiene lo que Jesús empezó a enseñar? Quiero que juntos busquemos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y vamos a leer los 2 primeros versículos. Y vamos a encontrar allí algunas cosas interesantes. Y estos 2 versículos nos dan un contexto de varios asuntos importantes que Jesús habló sobre temas escatológicos, sobre temas que tenían que ver con el fin de los tiempos. Y mire qué interesante, porque en estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hay varias secciones que hablan sobre los tiempos finales, las señales del fin, la venida del Señor y todas aquellas cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos. Y los menciono rápidamente. Digamos, capítulos como el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 son 2 capítulos. Y puede ir tomando notas si quiere tener esas notas. Y bueno, en la grabación que estamos haciendo hoy de la predicación, probablemente ustedes lo van a volver a escuchar. Al final de cuentas, esos 2 capítulos del libro de Mateo habla sobre los tiempos del fin. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos habla también de eso. El capítulo 17 y el capítulo 21 de Lucas habla de todo eso. Hay secciones en esos evangelios que el Señor habla acerca de los tiempos del fin, de las cosas que van a suceder antes del tiempo del fin, y habla del reino de Dios. Por eso queremos mirar cuál era la perspectiva de Jesús acerca de este tema. Dice Mateo 24, versículo 1 y versículo 2. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Probablemente los discípulos que eran de Galilea, la mayoría de ellos, llegan a Jerusalén, la capital, en la provincia de Judea, y se encuentran en una ciudad enorme, un templo suntuoso y maravilloso. Alguien que me ayude a cerrar la puerta para que no se nos salga el aire. Al final de cuentas, los discípulos estaban impresionados, y probablemente cuando se acercan a Jesús le digan: Jesús, mira los edificios de este templo. Qué fabuloso todo este templo hecho por Herodes. Un templo maravilloso, enorme, construido por Herodes el Grande. En medio de todo eso, Jesús llega y les dice. La respuesta de Jesús no fue reafirmarles lo que él dice. Ciertamente, sí, este es un hermoso edificio donde se adora a Dios. Este es un maravilloso lugar donde venimos a presentarnos en adoración al Señor. Sino que les plantea esto: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Qué impactante la respuesta de Jesús, porque si yo le hago la pregunta o le hago un planteamiento al maestro y le digo: maestro, mira lo maravilloso de las edificaciones, mira lo hermoso de este templo donde adoramos a Dios, pero yo lo que estaría esperando es una respuesta que me diga: ciertamente es así. Este es un lugar maravilloso donde venimos y tenemos la oportunidad de adorar al Señor. Lo que Jesús le dice a sus discípulos: bueno, lo que les voy a decir es que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y uno inmediatamente llega y dice: pero ¿por qué Jesús les plantea eso? Y la reacción, yo me imagino que de los discípulos, cuando escuchan ese comentario y este planteamiento que aparece allí, interesantemente, también lo encontramos en otros pasajes, en en Marcos 13, verso 1 y 2, Lucas 17, 20 y 21 y capítulo 21, 5 y 6, se habla de este mismo relato y de esta misma historia. Pero en medio de todo eso, inmediatamente ellos probablemente internamente llegan y dicen: ¿cómo es eso? Si este templo se tardó en edificar 46 años, 46 años, ¿cómo es posible que este lugar maravilloso no va a quedar piedra sobre piedra y va a ser destruido? Probablemente en ese momento ellos se llenaron de inquietud, de preguntas, empezaron a surgir una serie de planteamientos, y ciertamente cuando Jesús les dice eso, ellos inmediatamente llegan y pensaron: bueno, si el Señor está diciendo que este lugar va a ser destruido, que este lugar va a acontecer algo extraordinario, y no vamos a tener este lugar de adoración donde nos reunimos los judíos y donde celebramos nuestras festividades, será la única manera en el entendimiento de un judío del siglo I es: si esto es destruido, es porque el Mesías ha venido, ha traído una rebelión contra el poder de Roma. El Mesías se ha manifestado, el enviado que Dios nos ha prometido a lo largo del Antiguo Testamento, ha venido a traernos libertad de la opresión de aquellos que han estado por largo tiempo manteniéndonos cautivos y siendo tributarios del poder de Roma. Y que se desate una guerra y que se desate un conflicto, y en medio del conflicto este edificio se venga abajo. Porque para los judíos del siglo I, la única manera de concebir que el templo fuese destruido era porque se suscitase una rebelión. Pero para ellos una rebelión, la única manera era: Dios envía a su Mesías, al cual estamos esperando. Porque la expectativa mesiánica de los judíos era: Dios va a enviarnos un redentor, nos va a enviar alguien que nos va a rescatar, nos va a enviar a alguien que nos va a sacar de nuestra condición. Pero sacarlos de su condición implicaba liberarlos del poder opresor de sus enemigos. Por años ellos habían estado esperando eso. A finales del Antiguo Testamento lo estuvieron esperando en la época de los macabeos, cuando Judas Macabeos y la familia de los Macabeos se levantaron contra el poder de los seleucidas. Ellos creyeron que dentro de la familia Macabea se iba a levantar el Mesías, y no fue así. En muchos momentos de la historia ellos esperaron de que viniese el Redentor. Por eso cuando Jesús les habla en ese tono, por eso cuando Jesús les plantea las cosas de esta manera, ellos inmediatamente probablemente estaban pensando, probablemente venía a su mente: la única manera de que suceda eso, que diga Jesús, es porque el Mesías ha venido y aquí se suscita un conflicto interno, una guerra civil interna para derrocar el poder de Roma y que nosotros podamos ser libres y que el Mesías establezca su reino. Esa era la expectativa, el pensamiento que ellos tenían. Es en medio de todo esto que uno se pregunta: ¿pero esa era la expectativa de Dios? ¿Esa era la expectativa de Dios y de Jesús?
era la misma que tenía el pueblo, era la misma expectativa de Jesús la que tenía el pueblo, o los pensamientos o las formas en que ellos concebían todo esto era diferente. Y es aquí donde necesitamos comprender algunas cosas ligadas con este tema. Y uso estos versículos para que nos demos cuenta que los judíos del siglo I tenían una tremenda expectativa. La expectativa de liberación, de que Dios nos levante un libertador, la expectativa de un ungido de Dios, que Dios había prometido, de que ciertamente se iba a manifestar, que iba a traer justicia. Para ellos pensar en el reino de Dios es: Dios trae su justicia a través de nuestro Mesías, del enviado de Dios, que va a instaurar su justicia sobre esta tierra, donde vamos a reinar con Él. Los poderes de nuestros enemigos van a ser quebrantados, y a partir de ese momento vamos a experimentar la libertad que Dios nos va a dar, y vamos a estar con el Señor disfrutando de su reino. Claro, en ese reino, para un judío, ese reino tenía que ver con ellos, no tenía que ver con los gentiles. Ese reino tenía que ver con ellos. Para ellos, el reino tenía que ver con Israel y con Jehová Dios. Los demás pueblos, ellos están allá afuera, viviendo su vida, ajenos a los propósitos de Dios. Ciertamente, la perspectiva del judaísmo no necesariamente era la perspectiva que Dios tenía. Y vamos a ver algunos pasajes, y quiero reflexionar en algunas cosas que quiero poner sobre la mesa para que meditemos, y que en esta serie de predicaciones que vamos a tener, la idea es que podamos mirar un poquito el tema del reino de Dios y cómo Jesús lo concibió. Mire qué interesante, la perspectiva de Jesús, ¿cuál era? Ya vimos cuál era la perspectiva de los judíos, pero ¿cuál era la perspectiva de Jesús? Mire, la perspectiva de Jesús, habían varias cosas que Jesús tenía claro que iban a suceder, y Él las comunicó abiertamente cuando Él proclamó su mensaje. Ciertamente habían cosas que iban a suceder en el futuro, que iban a darse, y que Él transmitió con claridad. La primera de ellas era que por causa de la ceguera de Israel vendría un juicio histórico sobre Jerusalén y sobre sus habitantes. Lo que Jesús claramente en su mensaje proclamó y transmitió es que por razón de la ceguera de Israel y el hecho de que no fueron abiertos a escuchar el mensaje del reino de Dios a través de Jesús, ciertamente Dios iba a traer un juicio en el futuro de Israel. Iba a traer un juicio sobre ellos. Quiero leer varios versículos y los podemos buscar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo del 37 al 39. Y podemos buscar Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jesús llega y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire lo que dice. Mire, yo he querido juntarlos a ustedes como la gallina junta los polluelos, pero ustedes no han querido. Entonces vuestra casa os es dejada desierta. Eso es un lenguaje de juicio. Mire lo que sigue diciendo Lucas 19, versículo 41 al 44, algo similar a esto. Lucas 19, 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y cuál era el tiempo de la visitación? Dios había enviado a su Hijo, y ese Hijo estaba proclamando el mensaje del reino, y el corazón de muchos de los judíos se había cerrado a ese mensaje. Viene el tiempo de no has logrado ver la visitación de Dios manifestada a través de lo que he venido a proclamarles. Ciertamente aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Lo primero que hace Jesús en medio de proclamar el mensaje es, después de que Israel empieza a cerrarse y muchos judíos empiezan a no abrir su corazón al mensaje que Jesús estaba proclamando, es: ciertamente hay un juicio que va a venir sobre ustedes. Ciertamente hay un trato que va a venir sobre ustedes por causa de que han cerrado su oído para no escuchar lo que yo quiero hablarles. Eso es lo primero dentro del mensaje de Jesús que encontramos en estos 3 evangelios. ¿Qué es lo segundo que encontramos? Lo segundo que encontramos es que Jesús le dice a muchos judíos, incluidos sus discípulos, es que el templo, símbolo religioso fundamental de la nación, centro de la adoración de la nación, ese lugar iba a ser destruido. Bueno, lo leímos en Mateo capítulo 24, ¿verdad que sí? Jesús llega y les dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a caer. Y probablemente ellos dijeron: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si este es el centro sobre el cual gira la fe y la religiosidad de Israel? Más bien, en la época de Jesús, los judíos tenían un síndrome, el síndrome del templo. Todo giraba en torno al templo. Entonces, para ellos, pensar que el templo iba a ser destruido era una señal compleja. Bueno, la única manera de que este templo ya no exista es porque aquí ha habido un conflicto. Es porque el reino de Dios ha venido, es porque Dios ha traído su visitación, es porque Dios ha enviado a su ungido. Es la única manera para que ese templo no exista. Pero Dios no va a permitir que el templo sea destruido, porque el Mesías no va a permitirlo. Y le voy a decir algo, esto es muy significativo, porque ciertamente, históricamente, en el futuro de Israel, cuando Jesús dijo esto, estamos hablando de cerca de 30 a 35 años después de que Jesús dio esa palabra en Mateo capítulo 28, Tito Vespasiano, emperador romano, llegó a Jerusalén y el templo de Herodes fue destruido. 35 años después de que Jesús habló todo eso, el poder de Roma, por el temor de las rebeliones que se daban dentro del imperio romano, dentro del territorio de Palestina, envió a su ejército a repeler ciertas rebeliones que se estaban queriendo levantar, y ellos, en medio del temor que se levantaran una insurrección contra el poder de Roma, envían el poderío militar de Roma, que entra en Jerusalén y el templo es destruido. Ciertamente lo que Jesús dijo 30, 35 años después tuvo un cumplimiento, digámosle así, profético. Ciertamente sucedió, no quedó piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el futuro cercano de Israel, 35 años después. Entonces Jesús, Él no estaba hablando por hablar. Ciertamente les estaba anticipando: sobre ustedes viene juicio. Este templo va a ser destruido. Ustedes van a ver una situación compleja, porque ustedes han cerrado su oído a la voz de Dios. Pero qué interesante, porque cuando vemos esta experiencia de Israel en el tiempo de Jesús, en el siglo I, nos damos cuenta de que Israel muchas veces en el Antiguo Testamento también cerró su corazón a lo que Dios le llamaba a hacer, y Dios tuvo que traer su juicio. Nabucodonosor, cuando conquistó Jerusalén en el año 587,
Eso fue parte de un juicio de Dios sobre la nación por estar alejado de Dios. ¿Cuántos ejemplos no vemos en el Antiguo Testamento de una nación que cerró su corazón a la voz de Dios? Pongo un ejemplo de alguien que cerró su corazón a la voz de Dios. ¿Se acuerdan de alguien al cual Dios llegó y le dijo: tengo una encomienda para ti? Tú tienes que ir a predicar a una gran ciudad. Esa gran ciudad está preparada para escuchar el mensaje. Y esa persona llegó y dice: no, yo ahí no quiero ir. Yo ahí no quiero ir. ¿Cómo me voy a meter yo en esa ciudad de incircuncisos y de paganos? ¿Cómo yo voy a meterme a ese lugar? Y en lugar de obedecer a Dios, lo que hizo fue huir. ¿Se acuerdan de quién era esa persona? Jonás. Pero vemos por un lado la gran misericordia de Dios, de que quiere alcanzar a los perdidos. Y vemos por el otro lado la reacción del corazón, muchas veces inclusive de los siervos del Señor como Jonás, que nos cerramos a decir: no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo yo voy a ir a predicar, a proclamarles a estas personas que se arrepientan? Vemos el benevolente corazón de un Dios que quiere que los hombres se arrepientan, pero por otro lado vemos el corazón duro de muchos de nosotros que en ocasiones nos cerramos a hacerlo y a proclamar, porque decimos: no, yo no estoy para eso. Yo no voy a ir donde esa gente. Ahí uno ve muchos de los prejuicios que existían en la época del profeta Jonás hacia los gentiles, o sea, la gente que no era judía. Porque si al final de cuentas, si Dios me está convocando de ir a predicarles, pues voy a obedecer a Dios. Dios tendrá un propósito con ellos. Y Dios tiene que tratar con el profeta duramente para que él vaya y haga. Inclusive fue y predicó. Y al final de cuentas se sentó debajo de un arbolito, de un matorral por allí, de un arbusto, y al final de cuentas a quejarse por todo lo que había sucedido y lo que Dios le había llamado a hacer. ¡Qué tremendo! ¿Cómo eso refleja en ocasiones hasta nuestra actitud, de que Dios nos convoca a compartir con otros, y nuestra dureza de corazón muchas veces nos lleva solamente a pensar en nosotros y lo que Dios quiere hacer conmigo, y nos olvidamos de aquellos que están perdidos y alejados de Dios? Entonces, lo segundo que Jesús llega y dice en cuanto al reino de Dios, ligado a la proclamación del mensaje que él estaba dando, era que el templo iba a ser destruido, y ciertamente eso sucedió. Pero también una tercera cosa que Jesús en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, transmitió y enseñó es que esta generación a la cual estoy proclamando este mensaje va a experimentar un trato de Dios particular. ¿Por qué? Porque ellos, no solo ahora, sino a lo largo ya de mucho tiempo, Dios ha estado tratando de hablarles. Dios ha estado tratando de exhortarlos para que se vuelvan a Él, para que vayan y compartan el mensaje, para que vayan y llamen al arrepentimiento a la gente, y han dejado de hacerlo. Han vuelto su corazón tras las cosas vanas de este mundo y se han olvidado de hacer lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que ellos puedan hacer. Mire las palabras que encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 16 y 19. Vamos a leer varios textos. Mateo capítulo 11. Y mire, esto es parte de la proclamación de Jesús en medio de andar por las comunidades, y el mensaje ligado al reino de Dios que él proclamó. Llega y dice Mateo 11, versos 16 y 19: mas ¿a qué compararé esta generación? Dice el Señor. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué terrible esto.
le hemos enviado a los profetas. Juan el Bautista fue uno enviado por Dios que ni comía, vivía en medio del desierto. Probablemente se abstenía de comidas, vivía como un peregrino en medio del desierto, y lo criticaron y lo señalaron porque no comía ni no bebía, y muchos no aceptaron su mensaje. Viene Jesús, que pasaba siendo invitado por la gente a sus casas, publicanos y pecadores, y pasa metido en las casas comiendo con toda esta gente de mala reputación. Al final de cuentas, Dios enviaba a sus hombres para proclamarles el mensaje, y ellos simplemente, esa generación, y desde hacía mucho tiempo, las generaciones de judíos habían cerrado su corazón a lo que Dios estaba queriendo hacer. ¡Qué terrible esto! El mensaje de Jesús estaba haciendo las generaciones pasadas, y esta generación es una generación que no se logra entender. Les tocamos flauta para que bailen y no bailan. Les tocamos una canción de luto para que estén de luto y no quieren después de estar enlutados. ¿Quién logra entender a esta generación? Las palabras de Jesús en medio del mensaje del reino de Dios es ese. Leo para ustedes nuevamente un pasaje similar. Lucas capítulo 13, ligado a esto. Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor de esta déjenme buscar acá. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables por todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Vemos aquí a una generación que miraba lo que otros hacían o que dejaban de hacer, lo señalaban, pero que probablemente no se miraban a sí mismos, que miraban a otros las cosas que hicieron mal y lo señalaban, pero no podían mirarse a sí mismos y decir: ciertamente yo también estoy mal y tengo que arrepentirme. Pensamos que aquellos o fulanito de tal o aquel en el pasado tenían que haberse arrepentido, pero ¿qué de ustedes? Cuando Jesús proclama entonces este mensaje acerca y alrededor del tema del reino de Dios, entonces lo primero que llega y les dice es: por causa de la ceguera de Israel, ciertamente viene un juicio. El templo de Jerusalén va a ser destruido. Aquí va a haber una crisis. Y ciertamente aquellos que han rechazado a Dios, que ha enviado a sus emisarios, que ha enviado a sus mensajeros, que ha enviado a hombres de Dios, al Hijo del Hombre, un concepto que Jesús se aplicó a sí mismo, que lo ha enviado a proclamar ese mensaje, ustedes simplemente han querido cerrar sus oídos. Y les habla de un eminente juicio, y les habla de unas inminentes consecuencias. Jesús no les dice cuándo, pero les dice que ciertamente ese eminente juicio está cerca y va a suscitarse. Cuando Jesús habla acerca del reino de Dios, Él presenta el mensaje del reino de Dios primeramente desde la perspectiva del futuro cercano de Israel. Cuando digo el futuro cercano de Israel, estoy diciendo: Dios va a tener un trato con ustedes en el corto plazo. Y ciertamente lo tuvo. 35 años después, Jerusalén y principalmente en estas regiones del mundo se suscitaron muchas rebeliones. Muchos judíos en sus momentos históricos se quisieron levantar para generar una rebelión contra el poder de Roma.
y en otros momentos de la historia contra otros poderes que ejercieron dominio sobre Israel. En medio de todo esto, el juicio de Dios vino, el reino de Dios vino. El reino de Dios se manifestó 35 años después. En el futuro cercano de Israel, ciertamente Dios cumplió con lo que había dicho Jesús, con lo que Jesús proclamó. Cuando leemos los evangelios, debemos tener claro eso, porque hay algo interesantísimo que encontramos en los evangelios. ¿Y qué es lo que encontramos muy interesante en los evangelios? Hay un tipo de lenguaje de que hay algo inminente que está por suceder. El lenguaje del reino de Dios y la proclamación del reino de Dios tenía un tono de que hay un hecho, hay sucesos inminentes que van a suceder. Y ese es el lenguaje de Jesús en muchos lugares de los 3 evangelios. Y estoy concentrándome en los 3 primeros evangelios. El lenguaje del maestro en muchos momentos era de que iban cosas a suceder. Era inminente que algo venía. Y por eso es que en algunos momentos usted y yo leemos los evangelios y decimos, pero ¿por qué Jesús habla así? Pareciese que le estaba diciendo a los judíos que iba a suceder algo en su momento. En ese momento en que ellos vivían iba a acontecer algo. Mire lo que dice Mateo 10:23. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos para ir a predicar. Mateo capítulo 10 versículo 23 les dice: cuando os persigan, o sea, cuando ustedes vayan a predicar, cuando os persigan, Mateo 10:23, en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, ustedes van a terminar de recorrer las ciudades de Israel y dice, antes que venga el Hijo del Hombre, ustedes van a cumplir con esa tarea y el Hijo del Hombre va a venir. Cuando yo leo eso, pareciese que Jesús está dando a entender que cuando ellos cumpliesen la comisión de anunciar el reino en medio de las comunidades de Israel, de Judea y de Galilea y de Israel en general, el reino de Dios iba a venir. Había un lenguaje de que algo inminente y cercano estaba por suceder. Mire, ese carácter de inminente, algo que va a venir, Jesús lo habló antes del suceso de la transfiguración, cuando tuvo un encuentro sobrenatural y estaban algunos de sus discípulos allí y el Señor se manifestó. Y quiero leer algunos de esos pasajes. Mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1, Marcos 9:1, dice lo siguiente: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ciertamente, algunos de los que están aquí en este momento de la transfiguración no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios. Ese tipo de lenguaje lo que transmite es la idea, mire, mientras algunos de ustedes estén vivos, el reino de Dios va a venir. El reino de Dios se va a manifestar. Va a ser algo inminente, va a ser algo cercano, va a ser algo que va a suceder pronto. Y por eso es que muchos de los discípulos decían, pero ¿por qué Jesús nos habla así? De que algo inminente está por suceder y que no vamos a morir, antes de morir vamos a ver eso. Cuando Jesús usa ese tono de lenguaje, estaba diciendo algo ligado al reino de Dios va a suceder. Pero ciertamente estamos 2000 años después de los sucesos de los discípulos y todavía Jesús no ha venido por segunda vez. Entonces la pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús si su segunda venida todavía no se ha dado 2000 años después de que les dijo esto? Entonces, ¿a qué Jesús estaba refiriendo que ellos no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios? Pues ciertamente ellos vieron una manifestación del reino de Dios. Cuando Jerusalén cayó en el año 70,
Ese fue un anticipo. Eso fue tan solo un anticipo de las cosas que iban a venir. Por eso es que en el capítulo 24 de Mateo, y vamos a estar buscando el capítulo 24 de Mateo, que llega y dice desde el versículo 4 en adelante, desde el verso 3, vamos a leer versículo 3 de Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante, llega y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refieren ellos? Bueno, el templo derribado y que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán. Está hablándole a ellos, los que estaban escuchando. Los van a entregar a ustedes a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Qué interesante cuando leemos este pasaje, porque este pasaje está diciendo: ustedes van a ser entregados a tribulación, van a sufrir, van a ser aborrecidos por causa de mí. Y cuando leemos el resto del capítulo 24, nos damos cuenta que ciertamente Jesús les anticipa. Jesús llega y les dice que va a haber situaciones que van a acontecer, que van a traer crisis. Mire lo que dice el verso 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lo que Jesús les estaba hablando es que el mensaje del reino de Dios que él estaba proclamando, ese mensaje tenía una serie de sucesos en el futuro cercano de Israel que iban a estarse dando, y que probablemente ellos iban a ver una abominación desoladora. En el Antiguo Testamento, Daniel usó el concepto de abominación desoladora cuando hablaba de lo que sucedió en el templo. También en tiempos del Antiguo Testamento, cuando Antíoco Epífanes, un rey seleucida, llegó al templo, entró a ese lugar y ofreció un sacrificio de un cerdo, de un animal inmundo en medio del altar. Es el mismo término que se usa, abominación desoladora. Y Jesús lo que está anticipando es: ciertamente ustedes en su futuro cercano van a vivir una crisis, va a haber una abominación desoladora en el templo. Los que están en Judea huyan a los montes, los que están en su casa ni siquiera recojan sus cosas, no vuelvan a su casa a recoger la capa. Y llega y dice: aquellas tristemente dice, ay de las que están encinta y de los que estén criando en esos días. Lo que está diciéndoles Jesús es que había un juicio inminente que iba a estar viniendo en el futuro cercano de Israel. Pero ciertamente cuando hablamos del reino de Dios, no solamente hablamos del futuro cercano de Israel, sino que también hablamos del futuro lejano de Israel.
Porque cuando leemos en la Biblia acerca de la venida del Señor y hablamos acerca de la manifestación de su reino y de ese reino restaurado, debemos de entender y de tener claro que el Señor estaba diciendo parte de toda esta agenda de sucesos. Primeramente, una serie de sucesos en el futuro cercano de Israel van a suceder, van a acontecer, que son parte del juicio de Dios, del trato severo de Dios sobre Israel por causa de su extravío, por no haber prestado oído a la visitación de Dios y haber cerrado su corazón al mensaje que Jesús estaba queriendo transmitirles. Y ciertamente esa visitación y ese trato severo de Dios se dio 35 años después. Pero cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando solamente de esos sucesos. La Biblia y los evangelios también hablan de un futuro escatológico lejano. Hablan de un futuro escatológico que tiene que ver con el final de los tiempos cuando Jesús venga. Que eso todavía no se ha cumplido, que eso todavía no ha sucedido y que es un futuro que todavía no sabemos cuándo va a acontecer. Es un suceso que todavía no sabemos cuándo se va a dar. Y por eso la Biblia llega y dice que en cuanto al día y la hora de la venida del Señor, nadie sabe cuándo va a ser eso. Lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, que ciertamente el mensaje del reino de Dios tiene un tono de incertidumbre. El día y la hora nadie lo sabe. Pero cuando hablamos de que el día y la hora nadie lo sabe, estamos hablando del futuro lejano. Cuando hablamos del reino de Dios. Por eso cuando usted lea los evangelios, usted debe de tener claro que el mensaje de Jesús en cuanto al reino de Dios era un mensaje que tenía un doble cumplimiento. Un cumplimiento en el futuro cercano de Israel y un cumplimiento lejano, escatológico en la historia de la humanidad. Nosotros todavía seguimos esperando la venida del Señor, su segunda venida. No sabemos cuándo va a ser, pero lo que sí sabemos es que el Señor con claridad anticipó que su venida se iba a dar. Esa manifestación del reino de Dios es un hecho real que va a acontecer. ¿Cuál era la diferencia del mensaje de Jesús en comparación con las expectativas que tenían los judíos? Quiero por un momento que tratemos de buscar Lucas capítulo 17. Lucas capítulo, y quiero ir cerrando la sesión de hoy con esto y dar unas reflexiones finales. Lucas capítulo 17, en el versículo 20 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió y dijo. Ellos tenían expectativas, pero los fariseos le dicen, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a acontecer? Y Jesús llega y les contesta y les dice, el reino de Dios, versículo 20, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Y aquí hay un elemento que nos indica que Jesús tenía una perspectiva distinta del reino de Dios que los judíos. Para los judíos, el reino de Dios tenía que ver con el final de los tiempos, con el fin de esta era, con el inicio de una nueva era donde Dios iba a instaurar un reino de justicia y de verdad, y los poderes de sus enemigos iban a ser suprimidos. Terminaba una era de dominio y de control de otros pueblos, iniciaba una nueva era de esperanza y de justicia de Dios y un Mesías reinando sobre los suyos. Pero Jesús llega y dice, ustedes están esperando ese tipo de reino, pero les voy a decir algo que les va a mover el piso. El reino de Dios ya está aquí. Porque lo que Jesús les estaba diciendo es,
Cuando Dios decidió enviar a su Hijo, cuando Dios envió a su Hijo a proclamar el reino de Dios, el reino de Dios ya fue inaugurado en medio de ustedes. El reino de Dios ya fue inaugurado. El reino de Dios ya lo empezamos a ver en medio de ustedes. Cuando el mensaje del reino es predicado en medio de los pueblos, ya el reino de Dios ha sido hecho visible. Por eso es que cuando Jesús fue cuestionado de que él echaba a los demonios por Belcebú, él llegó y dijo: si esas personas fueron liberadas por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está operando, el reino de Dios ya está actuando. Entonces, desde la primera venida de Jesús, el reino de Dios fue inaugurado. ¿Qué es lo que entonces usted y yo estamos esperando cuando hablamos de la segunda venida? Lo que nosotros estamos hablando es, nosotros estamos esperando la consumación del reino. El reino ya fue inaugurado desde su primera venida. Cuando decimos que estamos esperando que el Señor venga por segunda vez, nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros lo que queremos es ver la consumación de ese reino. A ese rey reinando sobre los suyos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Por eso, amados hermanos, usted y yo, que hoy vivimos en el siglo XXI, podemos llegar y decir que nosotros somos participantes de las bendiciones del reino. Nosotros participamos. Cuando usted experimenta la gracia divina y las bendiciones de Dios, ya usted está experimentando de las bendiciones del reino de Dios. Hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que usted, cuáles son las bendiciones del reino de Dios que usted disfruta hoy? Salvación, sanidad, esperanza, gozo de Dios, libertad espiritual en Cristo Jesús, paz de Dios en medio de un mundo en caos. Experimentamos la fortaleza que Dios da, las bendiciones espirituales de las cuales habla Efesios capítulo 1, y que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya usted y yo, en medio de ese reino que ya fue inaugurado, ya disfrutamos de las bendiciones del reino. Por eso el mensaje de Jesús en cuanto al reino de Dios era diferente al mensaje de los líderes religiosos de la nación de Israel. Las expectativas de Jesús en cuanto al reino de Dios eran diferentes a las expectativas. Lo que estaba diciéndole Jesús a los judíos era: el reino de Dios ya fue inaugurado. El reino de Dios está entre ustedes. Están viendo a los endemoniados liberados, están viendo a la gente sanada, están viendo a las personas que el poder de Dios está operando en sus vidas. El reino de Dios está operando en medio de ellos. Por eso usted y yo, como hijos del reino de Dios, podemos experimentar las bendiciones del reino. Pero estamos a la expectativa, expectantes, deseosos, anhelantes de ese reino futuro que Dios va a consumar. Ciertamente hay cosas que Dios ya ha hecho. Ya su reino fue inaugurado. El reino de aquí no es cuando va a venir, es que el reino de Dios ya está aquí. Le dijo Jesús a los fariseos aquí en Lucas capítulo 17. El reino de Dios ya está aquí entre ustedes. El reino de Dios ya está presente en medio de ustedes y está presente en medio de nosotros. Por eso usted y yo podemos disfrutar de las bendiciones espirituales del Señor, y eso es parte de lo que Dios nos ofrece como sus hijos adoptados. Cuando usted experimenta paz en medio de la tormenta, cuando usted experimenta fortaleza en medio de las crisis, de las dificultades, usted está experimentando las bendiciones del reino de Dios. Usted está experimentando la gracia del Señor. Pero también nosotros estamos mirando, expectantes hacia el futuro, en ese día escatológico final donde Dios va a consumar su reino. Ciertamente Dios ha ido cumpliendo. Por eso siempre le digo a los hermanos cuando hablamos de este tema, cuando usted lee los evangelios,
Usted debe de darse cuenta que en algunos momentos el mensaje y el tono de Jesús hacia los judíos era casi como que algo iba a suceder en el corto plazo. Algo inminente va a suceder, algo inminente va a acontecer, algo inminente va a darse. Y ciertamente algo inminente sucedió. Cuando el poder de Roma conquistó Jerusalén en el año 70. Ciertamente Israel allí experimentó nuevamente el juicio de Dios. Ahí nuevamente Dios trató con la nación de Israel en medio de sus circunstancias. Pero ciertamente nosotros estamos expectantes porque en medio de las señales antes de la consumación del reino de Dios, la Biblia habla de que habrán un montón de cosas, de sucesos, de acontecimientos. La gente cuando escucha de crisis, de terremotos, de hambrunas y de todo eso, la Biblia en Mateo 24 dice que eso tan solo va a ser principios de dolores. Eso tan solo es el inicio y lo que tiene que acontecer previo a la venida del Señor. La pregunta es, ¿cómo nosotros vivimos ante la expectativa de lo porvenir? Es lo que queremos compartir en estas sesiones que estamos queriendo predicar acerca de estos temas ligados a la escatología bíblica en nosotros. La Biblia nos anima a que nosotros debemos ser gente de que estamos expectantes ante lo porvenir. Hay cosas inminentes que sucedieron y que están por suceder. La Biblia habla de acontecimientos que se van a suscitar antes de que el Señor venga. Ciertamente también el Evangelio en Marcos dice que el Evangelio del reino tiene que ser predicado antes de que Él venga. Y por eso probablemente es que el Señor todavía no ha venido, porque todavía hay muchos que necesitan escuchar. Entonces, en medio de eso, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos bajo la expectativa de la venida del reino de Dios. Y el reino de Dios no es algo futuro, el reino de Dios es algo presente. Nosotros vivimos en medio de las realidades del reino de Dios. Disfrutamos de las bendiciones espirituales del reino de Dios ya. Y gloria a Dios por eso, porque podemos gozar de esos beneficios espirituales y esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Así que, amado hermano, dé gloria a Dios cada día de que usted está disfrutando de esas bendiciones espirituales, pero también vivamos con la expectativa de lo porvenir, con la expectativa de lo que va a acontecer. Mire qué interesante, porque hay muchos pasajes en los evangelios que Jesús habló de cosas inminentes que iban a suceder, pero también en otros momentos Él habló de cosas que se iban a tardar en suceder. Cuando hablamos de escatología bíblica siempre hay esa tensión entre lo inminente y pronto que va a suceder y la tardanza de cosas. Es como una tensión, un tira y encoge entre cosas que van a suceder pronto, pero hay cosas que todavía no van a acontecer. Ese tipo de lenguaje es propio del lenguaje escatológico en la Biblia. Por eso yo debo de entender que el Dios de la historia trabajó, operó en medio del tiempo de Jesús. Y ciertamente Jesús estaba diciéndole, hay cosas que van a suceder en medio de ustedes, judíos, y que acontecieron ciertamente. Hay cosas que Jesús nos sigue diciendo a nosotros como cristianos que van a acontecer, pero usted y yo no debemos de llenarnos de temor ante el futuro y ante lo que la Biblia dice que va a acontecer, sino que nosotros debemos de vivir cada día con la expectativa de que ciertamente hay cosas que van a suceder antes de que Jesús venga, pero yo necesito vivir expectante, a la espera, con un deseo y con un anhelo ferviente de que el Señor venga y que podamos disfrutar de ese reino que Él va a consumar, donde vamos a estar reinando con Él. Que lo deseemos, que lo anhelemos. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos que cuando oraran dijeran, Señor, venga tu reino, venga tu reino, que tu reino venga. Ahí Jesús estaba hablando de ese reino consumado.
Y esa sí que tiene que seguir siendo nuestra oración. Señor, que tu reino venga. Señor, que tu reino venga. Y ciertamente tu reino va a venir. Pero mientras ese reino viene y el Señor se manifiesta por segunda vez, permíteme vivir acorde como un hijo del reino de Dios. Permíteme vivir de la manera que tú quieres que yo viva. Una manera una forma que glorifique a Dios, un estilo de vida que honre a Dios, un estilo de vida que exalte y bendiga el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Y en medio de lo que vamos a estar viendo en algunos de los próximos domingos alrededor de este tema, probablemente el Señor nos va a estar exhortando a que estemos vigilantes, porque hay otro elemento interesante, el elemento de incertidumbre. Como no sabemos el día y la hora, y de esto vamos a hablar el próximo domingo, como no sabemos el día y la hora, hay un elemento de incertidumbre en el mensaje de Jesús alrededor del reino de Dios. El día y la hora no sabemos cuándo es que el Señor viene. El momento específico en que eso va a suceder no sabemos cuándo va a ser. Pero es ante esa incertidumbre que Dios nos llama a velar y a orar. Nos llama a estar preparados, nos llama a ser como las vírgenes prudentes en Mateo 25, que debían de estar preparadas para ver cuándo venía el novio. Ese es el lenguaje que usa la Biblia cuando habla de la expectativa de la venida del Señor. La pregunta es, ¿estamos viviendo con esa misma actitud? Y aunque usted y yo no sabemos el día y la hora, nuestro corazón sí debe estar con un vivo deseo de que el Señor venga a tu reino, pero que podamos estar preparados y vigilantes ante lo porvenir. Que el Señor nos ayude a tener corazones que están vigilantes, que están atentos, que están mirando los acontecimientos, un corazón rendido al Señor, porque ciertamente el Señor va a venir, el reino de Dios va a ser consumado, y ciertamente usted y yo tenemos que estar expectantes ante ese suceso maravilloso que en algún momento se va a dar. Que el Señor nos ayude en medio de esa expectativa maravillosa, en medio de la cual debemos vivir. Oramos al Señor. Padre, hoy oramos agradecidos por tu palabra. Hoy te damos las gracias, oh Dios, porque queremos, oh Dios, en medio de los tiempos, queremos en medio del momento que vivimos, la historia que vivimos, en medio del momento histórico que experimentamos, que tú seas sosteniéndonos y que tú seas llenando nuestros corazones de tu gracia. Gracias, Señor, porque tu reino está presente en medio de nosotros y hoy podemos experimentar las bendiciones de ese reino en nuestras vidas, en nuestro caminar contigo. Pero ayúdanos a caminar cada día mirando hacia el futuro, Señor, con la expectativa de lo porvenir, Señor. Pero que en medio de esa expectativa nuestro corazón se prepare, que podamos ser hombres y mujeres cuya vida está preparada, esté vigilante, esté apercibida de lo que sucede a nuestro alrededor. Porque ciertamente tú vas a venir y vas a consumar tu reino y vamos a poder disfrutar de estar contigo. Oh Dios, queremos pedir que tú seas ayudándonos, sosteniéndonos y guiándonos en medio de nuestro caminar diario. Queremos vivir una vida que te glorifique, Señor, y como hijos del reino de Dios poder entender que ese mensaje de que algo inminente está por venir, algo inminente va a suceder, Señor, nos haga estar siempre mirando lo que sucede a nuestro alrededor y preparando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro ser para caminar tomados de tu mano, para caminar aferrados de ti, sabiendo que tú quieres que vivamos para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de ese mensaje, esa exhortación para que vivamos el presente, aferrados a ti, a tu gracia, a tu bondad. Padre, a ti sea la gloria, la alabanza y el poder, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.